¿Qué hacen las personas de venta para poder traer esa información con la dirección? Ellos dos tienen que trabajar en conjunto siempre, ¿no? Bueno, ellos están en el día a día. ¿Cuántos clientes trajimos? Si vendimos. A lo mejor este año la Semana Santa nos cayó en marzo y la del año pasado fue en abril, entonces de ahí ya se movieron los números. Es también importante ir analizando conforme la... Bienvenidos aEmpre Amigos, el podcast empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara, un espacio donde las pymes encuentran inspiración, estrategia y comunidad de la mano de expertos, líderes y empresarios, conducido por Raúl Sánchez y Miriam Campos. Planear no es predecir el futuro, es prepararse para él. Muchas empresas actúan en modo reacción, resolviendo lo urgente y olvidando lo importante. Pero aquellas que trascienden son aquellas que se dedican a anticiparse y preparar su camino estratégico. La planeación no solamente son números, sino una visión, una comunicación y un liderazgo. Es un ejercicio que involucra a toda la organización y que transforma la incertidumbre en dirección. Y de esto vamos a hablar hoy, de cómo dirigir en lugar de reaccionar, y de cómo la planeación, cuando se convierte en cultura, puede ser la diferencia entre sobrevivir o lograr resultados de una empresa con propósito. Y para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña Paola Álvarez Tostado. Ella es licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Alta Dirección por la Universidad del Valle de Temajac, certificada como coach de negocios y diversas actualizaciones por parte del TEC de Monterrey y la Cámara de Comercio de Guadalajara. Es directora del área de consultoría de negocios y planeación estratégica del corporativo Alberto Tapia Contadores, firma asociada de Moore International. Con más de 20 años de experiencia llevando a cabo proyectos de mejora e institucionalización en diferentes giros empresariales. Tiene a su cargo las áreas de planeación estratégica, sistematización y rediseño de procesos, así como de gobierno corporativo. Bienvenida. Gracias Raúl, gracias Miriam. Un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, es un honor que nos acompañes, qué gusto recibirte aquí en Cámara de Comercio de Guadalajara. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, se aproxima el fin de año y todo este tema de la planeación está en boga y todos queremos empezar a ver qué vamos a hacer para el siguiente año. Pero empezando un poco por la base, platícanos un poco qué es la planeación y cuál sería su objetivo. Mira Raúl, Miriam, les platico, regularmente estamos acostumbrados, como ustedes bien lo dijeron en la introducción, de trabajar en el día a día, ¿no? De estar acabando con la operación, con los fuegos y demás, y nos olvidamos de qué estamos esperando para el siguiente año, a veces hasta en el futuro inmediato, ¿no? En diciembre. Entonces, los ejercicios de planeación nos invitan a que tengamos un espacio de reflexión para ver nuestro entorno, ¿no? Esto regularmente lo dictan los directores o los ejecutivos claves cuando ya tenemos ese ejercicio ya bien posicionado, ¿no? A veces hasta los propios ejecutivos dicen, oye, necesitamos el lineamiento para el siguiente año. Entonces, lo que se busca con un ejercicio de planeación anual es que tomemos ese espacio entre la dirección y nuestros ejecutivos claves, tan grande o tan pequeña sea nuestra organización, para analizar en el entorno, ¿no? En dónde estamos ahorita, hacia dónde queremos ir, tomando en cuenta todos los factores que pueden ser los externos, los internos, nuestras capacidades, cómo vamos con nuestros recursos, nuestra capacidad instalada, y con esto podemos hacer un plan de acción, tener objetivos claros, y esto nos va a dar un rumbo, ¿no? Digamos, para el siguiente año, ¿no? Permítanme compartirles un dato. El INEGI, en su estudio del 2024, nos dice que el 70% de las pymes no realizan un plan anual estructurado. ¿Tú a qué crees que se debe ese fenómeno? Mira, yo creo que la respuesta es muy sencilla, sobre todo cuando tenemos empresas que son las pymes, que nacen del papá, de la mamá, de los amigos, ¿no? De gente conocida. Empezamos en pequeño y yo te puedo pedir a ti, Miriam, ¿no? Oye, vamos a ver esto. Oye, Raúl, vamos a ver esto, ¿no? Y nos vamos involucrando en la operación día a día y perdemos el enfoque. Estamos apagando fuegos, oye, que ya no llegó el chofer, oye, que ya se me acabaron las cajas, y se nos olvida la planeación, se nos olvidan las estrategias, se nos olvidan los objetivos. Entonces vamos trabajando bajo un enfoque de improvisación, ¿no? Que regularmente los que estamos en pequeñas empresas o que tenemos poco tiempo, es nuestra forma de trabajo. Pero no importa el tamaño, podemos tener varias cachuchas, podemos ser multitareas, pero también podemos darle ese espacio a ese rol de planeación, de ejecutivos, de dueños y de directivos, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo podemos empezar un proceso de planeación? Hace rato decías
que hay que ver los factores internos y los factores externos. Por ejemplo, factores externos, ¿a qué te refieres? Mira, Raúl, ahorita los factores externos, híjole, están al día a día, ¿no? Entonces pueden ser desde las catástrofes naturales que hemos tenido, ¿no? Si estamos en alguna zona tropical, en alguna zona de huracán, de inundaciones, a lo mejor tenemos problemas eléctricos, o sea, pueden ser desde los naturales o pueden ser desde estos temas cibernéticos, de tener la ciberseguridad, de que podemos estar a la orden del día con algún fraude o algún secuestro virtual de nuestra información, ¿no? Entonces, sí, regularmente cuando escuchamos el término de un taller de planeación estratégica, lo primero que se nos viene a la mente, los que alguna vez conocemos, o a ver, hay gente que la verdad es que el tema de planeación estratégica dice, ¿qué es eso? Yo no me meto, suena muy complicado, es el famosísimo FODA, ¿no? Que son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tomando en cuenta que dos de ellos, o sea, lo que son nuestras fortalezas y nuestras oportunidades son factores internos, ¿no? O sea que dependen de nosotros. Exactamente, es lo que tenemos dentro de casa, ¿no? Nuestras fortalezas, que puede ser que a lo mejor somos muy afortunados y tenemos un flujo sano, ¿no? Finanzas sanas. Entonces, ¿qué tenemos que indicar? Bueno, hacia dónde vamos a crecer, si vamos a crecer, si vamos a invertir, o a lo mejor vamos a permanecer, porque también se vale, ¿no? Cuando tenemos algunos escenarios inciertos, decimos, bueno, a lo mejor este año nos mantenemos y crecemos lo poquito de la inflación y permanecemos. A lo mejor tenemos mucha demanda, tenemos unas finanzas sanas, lo que queremos es invertir, o a lo mejor crecer, o a lo mejor abrir sucursales o multiplicar nuestro negocio, ¿no? Todo lo que tenemos, nuestras oportunidades son lo que también tenemos dentro, ¿no? Que son nuestro activo fijo, a lo mejor tenemos muy buen activo fijo, nuestro capital humano, hay empresas que tienen muchísimo talento dentro. Regularmente es muy raro que encuentres una empresa donde no haya talento. Claro. Que no sepamos identificarlo e impulsarlo, pues ya es otra tema. cosa, ¿no? Eso lo podemos meter en la planeación. Claro. Correcto. Perfecto. Y, por ejemplo, hablábamos al inicio del tema de la reacción, de decir, oye, ¿en qué momento los empresarios a veces se dan cuenta de que dicen, a ver, necesito parar, detenerme a pensar? Eso es empezar a tener una planeación. ¿Cómo se ve una planeación? ¿O por dónde se inicia una planeación? ¿Se inicia apartando un día en la agenda y decir, nos vamos a juntar? O sea, ¿cómo pudiera alguien que quiere iniciar a hacer una planeación dar los primeros pasos? Ok. Eso puede ser desde el líder, ¿no? Regularmente, no le vamos a poner puesto ni título, porque regularmente hay empresas que no se manejan por títulos ya, realmente todos somos un equipo de trabajo, entonces, digamos el líder del equipo, ¿no? Sí se busca un día o dos, o cuando tenemos mucho presupuesto, inclusive hay empresas que se los llevan hasta de viaje al extranjero, ¿no? Mucha gente que sí tiene alguna oportunidad de ir a Chapala o a Tapalpa, aprovechando pues todo lo que tenemos aquí dentro del estado, o si no, simplemente estar fuera de las instalaciones. ¿Para evitar distracciones o cuál sería el objetivo? Sí, exactamente, para que nos dejemos, o sea, la rutina, porque precisamente una de las cosas que no nos ayuda es el estar en el día a día, ¿no? Entonces, si tú llegas a la oficina o a la empresa y estás, aunque sea en la sala de juntas, ya va a ser una llamada, ya va a pasar alguien y te va a decir, o estás ahí pensando en que tienes que estar en el escritorio firmando algo, ¿no? O resolviendo algo. En si tú ya estás fuera, ya te sacan de la rutina, te sacan del contexto, tienes otro pensamiento, otra respiración, totalmente. Entonces, lo que se invita es tener un ambiente tranquilo, de confianza, donde también tenemos que procurar mucho el que todas las personas que nos van a acompañar, que regularmente son los responsables de cada área, que es lo que llamamos ejecutivos claves, se sientan con la confianza y la libertad de poder expresar sus opiniones, de decir, bueno, nos duele aquí, nos gustaría hacer esto, sin el temor de que estamos dentro de una reunión, que hay que tomar decisiones en el momento. Entonces, bueno, si tú me dices, ¿cómo empezamos? Pues entonces el líder te dice, bueno, este jueves y viernes lo vamos a tomar fuera con una vestimenta cómoda, ¿no? Traigan sus ideas acerca de qué les gustaría y cuáles son las prioridades a trabajar el siguiente año. Idealmente sería que ya fuéramos preparados con algunas ideas y con alguna información de números, ¿no? Algunos reportes, sobre todo de ventas, las personas de recursos humanos, la plantilla, si tenemos personal de producción, cómo nos ha ido, o sea, ¿no? Cuánto estamos sacando en línea, si hemos tenido problemas.
Uno de los problemas más grandes después en la planeación que nos enfrentamos cuando estamos haciendo los objetivos y las estrategias es que todo nos surge. Ok. Queremos meterlo Todo. Sí. para el siguiente año, ¿no? Y sabemos todos por experiencia, inclusive a nivel personal, ¿no? Sí. Que si queremos lograr los 12 deseos de año nuevo, Ajá. de los 12 a lo mejor alcanzamos 1 o 2, ¿no? De los 32 deseos que pedimos a fin de año, ¿nomás 1 o 2? Híjole. Pues es que hay que ver Sí, el recurso, claro. ¿no? Ujú. Nuestra realidad, la capacidad, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos todos en equipo. Ujú. Es muy importante que, eso sí, previo debe de estar la dirección junto con las personas de ventas, los responsables o los que están ahí, en dictar los lineamientos para el siguiente año, ¿no? Porque, bueno, Ok. la razón de ser de una empresa, pues obviamente es hacer negocio, ¿no? Claro. Entonces, los que tienen información del día a día, los presupuestos de venta, el análisis de mercado, qué nos están pidiendo nuestros clientes, junto con la dirección, trabajan una serie de lineamientos, Esto ¿no? es previo a la reunión. Eso sí, debe Ok. ser sí o Ujú. sí, ¿no? Para tener Correcto. ese rumbo. Entonces, el líder de la compañía, de la empresa, de la organización va a decir, bueno, yo les digo que este año vamos a crecer la inflación más el 3%, ¿no? Y que vamos a mantener a lo mejor nuestra plantilla en 100 colaboradores. Ok. Digamos que eso es algo... Eso lo dicta el líder. El líder, ¿no? Ujú. Pero él lo trabajó junto con ventas para precisamente poder sacar ese número del 3% de crecimiento, ¿no? Ujú. ¿Qué hacen las personas de venta para poder traer esa información con la dirección? Ellos dos tienen que trabajar en conjunto siempre, ¿no? Bueno, ellos están en el día a día. ¿Cuántos clientes trajimos? Si Ujú. vendimos. A lo mejor este año la Semana Santa nos cayó en marzo y la del año pasado fue en abril, entonces de ahí ya se movieron los números. Es también importante ir analizando conforme lo que sucedió el año pasado, ¿no? Ujú. Cuando no tenemos tanta información, cuando tenemos un poquito más de información, regularmente hacemos los comparativos 2 años atrás para poder sacar el promedio de lo que podemos esperar este siguiente año que estamos esperando, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer esta proyección para que sea una forma realista? Porque cuando dices, pues el líder es quien pone el número, pues siempre habrá como ese apetito del líder Sí, claro. de decir vamos a crecer a un alto porcentaje. ¿Cómo puede entrar esta dosis de realidad? Es decir, la proyección que hace el área comercial es parte de un número que le dio el líder y entonces ellos dicen, pues órale, ahora te digo cómo le voy a hacer para llegarlo, o es que parte abajo y el área comercial dice, esto es lo que yo puedo dar, y entonces el líder dice, a ver, pues vamos echándole más ganitas para que sea más. Sí. O sea, ¿cómo lograr ese equilibrio? Mira, eso es muy común, ¿eh? Ajá. Porque y lo acabas de decir perfecto, el hambre del líder, Del líder, sí. de vámonos hasta el cielo, cuando realmente es bien importante tener la información, Ujú. ¿no? ¿Qué necesitamos para tener esa información? A lo mejor a veces no tenemos un sistema, un RP, algo que nos esté dando la información en tiempo y forma, pero sí por lo menos en nuestras hojas de Excel, Ujú. tener la información, porque luego eso a veces deriva de que nuestros procesos no están sistematizados, que tenemos una serie de trabajos, que Ok. no tenemos la información a tiempo y no nos lleva a un número acercado a la realidad, que es muy fácil después multiplicarlo por el número que yo pensé. Claro, Claro. Entonces, que siempre es muy grande, por cierto. exactamente, ¿no? Pero sí es importante tener la información numérica lo más real posible. La otra es sí tener mucha sensibilidad de nuestro entorno y de nuestra operación y de nuestro mercado, de nuestros clientes, ¿no? Que Ujú. muchas veces los dueños sí se dan cuenta de que, híjole, ya quedamos mal aquí, sí ganamos esto. Esto nos ayuda mucho, Raúl, me voy a ir un poco al antecedente, en Claro. llevar Ujú. nuestras reuniones de manera semanal, donde todos estemos explicando cómo nos está yendo, qué es lo que los resultados que estamos alcanzando, para que no solamente el líder, sino todos los que colaboramos nos estamos dando cuenta cómo estamos contribuyendo o Ujú. siendo un obstáculo para lograr esos objetivos o simplemente la operación, ¿no? Claro. Eso es algo que nos puede ayudar mucho y tener en cuenta, como decíamos, ¿no? Nuestros factores externos, o sea, qué es lo que nos está afectando en el que no podemos controlar. Sí, a veces en las pymes no se llevan tantos registros, ¿no? Principalmente, pues sí, las ventas, ¿no? Claro. La cartera, la nómina, pues con algo se tiene que empezar, ¿no? Y de ahí yo creo que lo que mencionas es muy importante, porque a veces si los demás no conocen los números y escuchan la visión o la meta, dicen, es una locura.
Pero cuando le dices, oye, nomás está arriba de N porcentaje, las personas dicen, sí es cierto, o sea, no está tan lejos, pero es porque están viendo los números y nunca los ven y de repente les dicen un número o les sueltan una meta, ahí es donde pueden espantarse y decir, oye, ¿cómo crees? Y dices, oye, pues no, mira, no estamos tan lejos, nada más es acercar o alinear o ahorrar o mover o hacer, pero también es cierto que muchas veces en las pymes no se involucra a todos, bueno, no digo a todos, pero a lo mejor a las personas clave en la rendición de cuentas y en los números que está pasando en la organización. ¿Cómo pudieran, tú mencionabas una junta semanal, Así ¿no? es. En esa junta semanal, ¿qué se tiene que ver? Mira, si lo llevamos a términos sería Ajá. un comité de dirección, ¿no? Okay. Hay empresas que le llaman la junta semanal de resultados y hay unos que solamente es nuestra reunión de la semana, ¿no? Ese es bien importante, Miriam, Raúl, porque es uno de nuestros órganos de control básicos en una empresa, ¿no? Puede ser la chiquita o puede ser la grande. En la grande es necesario si tú quieres tener un gobierno corporativo, si quieres tener toda la parte desde la asamblea, el consejo, bla, bla, bla. Esa junta de dirección, esa junta semanal es sí o sí la tienes que llevar. Cuando estamos más pequeños y somos a lo mejor nosotros tres, sí tenemos que darnos ese espacio de platicarnos cómo nos fue en la semana. Y te digo, puedes hacerlo desde tu hoja de Excel, tu libreta, ¿no? O sea, porque necesitas llevar el control. Nosotros lo hacemos en el día a día, ¿no? Cuando vamos al súper, sabemos perfecto que cuando llevamos una lista, tratamos de ajustarnos a la lista, ¿no? Cuando no llevamos una lista, ponemos en el carrito así con singular alegría y al final, ¿qué sucede? Un cuentón, llegamos a la casa y decimos, híjole, es que esto yo no lo necesitaba realmente, ¿no? No necesitaba... Del Costco no vas a estar hablando, Yo iba a decir, ¿y si llevas a los hijos? No, sale más alta la cuenta todavía. Por eso tiene que ser solamente las personas claves y los responsables. Clave, claro. Exactamente, no puedes incluir a todo el equipo. Y no es porque los quieras dejar o dejar fuera de la jugada, ¿no? Claro que también es importante su participación, pero las personas que tienen la responsabilidad de hacer la inversión, de estar planeando que vamos a llegar a final de mes y que el cereal nos tiene que alcanzar 2-3 meses, porque si llevamos a los operativos nos va a decir, no, es que queremos 5 cajas de cereal de los diferentes colores, ¿no? Entonces, sí es importante sí o sí tratar de darnos ese espacio y ese nos va a ayudar para que cuando tengamos este ejercicio de planeación sea más fácil y ya nos suene más lógico a que lleguemos y no, es que eso no funciona, eso me lo dijeron, es lo que el dueño quiere, pero si estamos involucrados en el semana a semana y tenemos nosotros responsabilidad, que tenemos a lo mejor algún equipo operativo, comentarles, ¿no? Oigan, esta semana estuvo así, la semana que entra, recuerden que voy a asistir a la junta de dirección y hay que llevar los resultados, y no solamente son los resultados, sino también las estrategias o qué te gustaría empezar o qué área de oportunidad estás detectando y no esperas todo un año a la junta de planeación a decir, pues es que la máquina ya venía chafeando de un tornillo y ya no funciona, ya no se pudo. Entonces, en este tema de que es primero el huevo o la gallina, ¿es mejor empezar por estas juntas semanales? Así es. Y luego ya el proceso completo de planeación. Y justamente cuando termina un proceso de planeación y hacemos todo lo que conlleva, en esas mismas juntas semanales y periódicas, se dará seguimiento. Vamos dándole el seguimiento a algo donde ya nos involucramos y ya nos suena familiar, ¿no? Perfecto. Y ahora, regresando a este proceso de la planeación, decíamos, llegan las personas del área comercial ya con la información. Exactamente. Junto con la dirección. Con la dirección. ¿Qué seguiría ahí? Entonces, bueno, yo les doy la bienvenida. Gracias, Miriam. Gracias, Raúl, por estar aquí. Nosotros estamos esperando para el siguiente año un crecimiento de la inflación más el 3%, digamos. Estamos viendo que en el hotel de Acapulco para el siguiente año vienen detectados 3 huracanes, ¿no? Ojalá que no. Ojalá, ¿no? Sí, claro. Pero entonces tenemos que trabajar en esos planes de contingencia que regularmente los dejamos siempre fuera, ¿no? Sí. Por eso hay que plantear escenarios alternativos. ¿Qué pasaría si no nos vamos a subir al término de la venta digital? Pero tenemos la
preocupación de que a lo mejor no estamos bien blindados y podamos tener un secuestro de nuestra información, ¿no? Porque nuestra operación es de manera digital. Ahí estamos abarcando ciertas partes, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué vemos que nos está amenazando? Y bueno, la realidad es que tenemos solamente 2 personas, entonces tal vez tengamos que buscar algún perfil que nos ayude con la talacha y algún perfil especializado en seguridad digital, ¿no? Ok, entonces nos vamos a reunir en equipos para que entonces veamos nosotros, porque somos un equipo multidisciplinario y tenemos habilidades diferentes, que esto va a sumar, porque finalmente una empresa es un engrane. Sí. Todos nos vamos acompañando de nuestras diferentes habilidades y competencias. No solo uno es el que, ¿no? Porque siempre dicen, ay, es que el director de ventas es el ganón, sí. ¿no? Pero para que ellos puedan lograr el objetivo, estamos todos los demás dentro de, ¿no? Entonces, nos juntamos en equipos, vamos haciendo una lluvia de ideas para entonces establecer objetivos claros. Un objetivo es algo que queremos alcanzar, ¿no? Es una meta. Y las estrategias es el camino, cómo vamos a llegar a eso, ¿no? Volviendo al tema del súper, hacemos nuestra lista, ¿qué queremos? A lo mejor esta semana nada más queremos gastar 1,000 pesos. ¿Qué tenemos que comprar y cómo le vamos a hacer? Y a lo mejor los domingos ya no queremos ir al súper porque siempre está lleno. Claro. Entonces vamos a cambiar la estrategia. Entonces, a lo mejor vamos a ir los viernes en la noche, aunque estemos cansados. Híjole, pero en el súper que está cerca de mi casa no venden lo que yo quiero para los 1,000 pesos. A lo mejor voy a tener que ir a uno ¿no? Un poco más. Entonces ahí vas haciendo una planeación con tus objetivos, con tus estrategias de el cómo, ¿no? Regresas a tu casa y ves el ticket, dices, bueno, sí lo logré, ¿no? Y así vas midiendo, que es precisamente lo que haríamos en un ejercicio de planeación estratégica. Ya, antes de avanzar en temas de objetivos y así, mencionabas lo del FODA, ¿no? Fortalezas y debilidades. Muchas veces el dueño, ¿no? Cuando tiene a su equipo de liderazgo, ¿no? Yo sé que a veces puede caer en tema de liderazgo. ¿Le ves pura debilidad? ¿O le ves pura fortaleza? ¿No? No, es que somos los mejores, no tenemos competencia, somos los... O sabes que no nos sale bien. Hacemos algo muy distinto. Muy distinto, y dices, bueno, ¿qué herramientas o cómo pudiera el dueño de negocio o el que está propiciando esto no engañarse? Porque si tú haces mal ese diagnóstico, pues ya los objetivos y lo que viene después, pues ya no es realista, o sea, o ya no está pegado a la realidad. Por eso tienes el involucrar a todo tu equipo. Okay. Porque el dueño, si es que no está operando, que ese es otro problema, ¿no? Que no está metido en la operación y que a lo mejor tiene esa ilusión, digamos, ¿no? De que todo ve mal, pero que también somos los mejores, ¿no? O sea, todos lo hacemos mal, pero somos los mejores. Pero para eso tienes a tu personal clave que está en el día a día y por eso los vamos a mezclar trabajando en equipo. Para que entonces, pero es el dueño, al dueño no se le dice nada, a todos le dicen que sí. Desde ahí tenemos que empezar a trabajar con una cultura que las empresas deben de tener sí o sí, que es adaptarnos. Porque si seguimos en lo mismo, o sea, hemos visto cómo el mundo, cómo la tecnología, cómo las empresas, cómo las personas hemos cambiado, ¿no? Claro. Entonces, debería de decir así como que dentro de nuestra misión y visión, adaptarnos al medio, y lo tenemos desde las ciencias naturales, ¿no? O sea, el que sobrevive es el que se sabe adaptar a las circunstancias. Entonces, de ahí sí tendrías que a lo mejor valerte de un externo que haga este trabajo, cuando no tienes alguien que lo pueda liderar dentro de tu organización, que sea de manera imparcial, ¿no? Claro. Entonces, que ese dueño sí haga esa química, que sí quisiera escuchar a estas personas que regularmente son los consultores, y entonces tienes ahí alguien que no está dentro de la operación, que no tiene ningún interés financiero, que no va a ganar nada y que totalmente vamos a llevar el ejercicio de manera conciliatoria y en paz, ¿no? Porque luego también sucede que si tenemos empresas pequeñas y son familiares, por ahí surgen. Es correcto. ¿No? Entonces, sí sería bueno tener siempre a un tercero que esté ajeno a la familia, ajeno a la operación, que les ayude a que este ejercicio vaya fluyendo de una manera cordial y no objetiva. Y parte de esta madurez en el análisis también entra la parte de la fijación de objetivos. Así es. Muchas veces los objetivos son
ambiguos, no sé, vamos a ser los mejores del ramo, vamos a ser los número uno, vamos a ser el mejor en esto. ¿Cómo poder fijar un objetivo? Porque ahorita que lo platicabas, pues se oye así como súper sencillo todo el proceso. Y decir, Sí. pues sí, es cierto, o sea, ¿por qué no lo he hecho si está tan fácil? Claro. Pero a veces desde fijar el objetivo puede ser complejo. ¿Cómo le hacemos para poder fijar un buen objetivo y que lo podamos transmitir a la organización? Mira, es importante que la persona que va a ser el líder en este ejercicio Ujú. sí transmita desde las bases de qué es un objetivo y cómo poder hacerlo. Cuando ya les dices, bueno, tú vas a decir, ahí vamos a ser los mejores en el mercado, sí, pero ¿cómo? Ujú. ¿Qué pues, es ser mejor? Ajá, ¿no? Ajá. ¿Qué es mejor contra qué? ¿No? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces los vas llevando a esa reflexión de que, ok, pues a lo mejor te van a decir, bueno, contestando todas las llamadas, pero ¿qué Ujú. te va a dar el contestar todas esas llamadas? ¿Y dónde lo vas a registrar? ¿Qué es contestar todas las llamadas? ¿Cuántas llamadas recibes al día para Ujú. decir y cuántas se te están yendo? ¿No? Porque recuerda que todo lo que tú digas lo tienes que medir. Aparte le tienes que invertir si es que hay que tener algún recurso, ¿no? Es que no tenemos quien conteste el teléfono. Digo, ya estamos hablando del teléfono, pero por el decir, ¿no? Porque Ujú, ya claro. puede Sí, ser sí. las redes, El WhatsApp. ¿no? WhatsApp. Sí, sí. Exactamente. Sí, que es muy común. Es que no tenemos quien esté contestando los mensajes. Bueno, entonces ahí vas a tener que invertir. Si tú das esta plática y los vas llevando a ese tipo de reflexiones, porque podemos escuchar que los objetivos SMART, que no sé qué, ¿no? Medibles. La gente a veces con los términos tan técnicos y tan Ajá. fancies que estamos utilizando Ajá, sí. ahora, dice, ay no, eso suena muy complicado, yo a eso no le entro, ¿no? Pero sí es importante ir como llevando a Ujú. las personas de la mano. Bueno, exactamente qué es lo que quieres lograr, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor lo que quieres es recibir todas las necesidades del día. Vamos contando y en este ejercicio vamos viendo cuántas llamadas o cuántos mensajes de WhatsApp te llegaron. ¿Por dónde te llegaron? ¿Hiciste una publicidad? ¿Están saliendo los vendedores a la calle? ¿Hay alguien que está haciendo algún trato en especial? Ujú. ¿No? O sea, no es tan sencillo. Y esas son algunas cosas de las que hablábamos que podían fallar los objetivos cuando tenemos un exceso de prioridades que no están claras, ¿no? Correcto. Y recuerda que de lo que tú vas a decir aquí, vas a estar dando un resultado de manera semanal, mensual o trimestral, ¿no? O sea, tienes que llevar tus números y decir, sí, sí lo logré, ¿no? O sea, al final le tengo que dar un número, porque un objetivo muy común puede ser, pues dar el mejor servicio al cliente. Y ahorita que tú nos estás haciendo esa serie de preguntas, híjole, pues, ¿qué es dar el mejor ¿Qué objetivo es? al cliente? ¿Y cómo lo mides? Exacto. Entonces, al final todo termina en un número. Así es, porque un objetivo no puede ser un objetivo si no tienes cómo medirlo, ¿no? Ok. Que es Ujú. igual si nos vamos a los presupuestos. ¿Cómo sabes si vas bien en el dinero si no lo estás midiendo? Ujú. Nos vamos al ejemplo del súper, ¿no? Yo ya hice mi primer ejercicio que modifiqué toda mi estrategia para gastar 1,000 pesos y ya no en el súper de siempre, sino a lo mejor en el súper que está cerca de mi casa, ¿no? Correcto. Pero ahí fue los 1,000 pesos. A lo mejor el próximo me pasé 1,200 y creo que me quedo más lejos porque al final me dio más tráfico, ¿no? Entonces voy a volver a cambiar la estrategia y entonces voy a estar midiendo. Pero si tú no sabes y no guardas tu ticket, luego no te vas a acordar y vas a decir, ay no, ¿sabes qué? Vas a regresar el domingo a tu súper de 3,000 pesos Sí. con todo tu equipo operativo, con tus niños y demás, porque eso es lo que nos sucede si no llevamos esa línea clara, ¿no? Entre más sencilla sea también para nosotros lograrlo, porque nosotros somos los responsables de lograrlo. Nosotros estamos proponiendo a la dirección que para lograr ese número que él nos está diciendo, nosotros vamos a dar el mejor servicio al cliente. Entonces, por eso hay que irnos menos, lo más claro, lo más bebible, ¿no? Y que cualquier persona, que si yo me voy de vacaciones, pueda continuar con ese objetivo. Entienda. ¿no? Y ya, digamos, nos metimos a la planeación estratégica, trajimos todos los datos, empieza la lluvia de ideas. ¿Cómo podemos priorizar? ¿No? Porque a lo mejor cada área empieza a decir, no, es que lo mismo es importante, no, pero lo tuyo, tú acuérdate que el año pasado a ti te dieron no sé qué, ¿cómo podría verse ahí un ejercicio de priorización? Mira, nosotros en nuestro ejercicio del día a día, para explicarles a tanto dueños como gente que está en el día a día, la prioridad es aquello que no te haga un obstáculo en la operación, ¿sí? Eso es la prioridad, porque tu prioridad es producir, dar ese servicio. Entonces, todo lo que es un obstáculo para operar es prioridad.
Lo Correcto. demás pueden ser moños, lo resolvemos con lo que tenemos, a lo mejor a veces hasta lujos y caprichos, ¿no? Ujú. Es porque suele ser. Pero la prioridad es que no se pare la operación. Entonces es de ahí y justamente nos vamos a unir al presupuesto. ¿Cuánto dinero tenemos para lograrlo o lo vamos a regresar en creces o qué vamos a hacer? Porque recordemos, estamos haciendo un negocio. ¿Un negocio para qué es? Para que nos dé una rentabilidad, para satisfacer nuestros niveles de vida, para poderle dar el sustento a las familias que trabajan con nosotros, ¿no? Porque luego pasa mucho que va el sentimiento, que porque Sí. tú me caes bien, porque es mi primo, todo eso está bien padre, pero recordemos que nuestra razón de ser es un negocio, ¿no? Un negocio. ¿Y cómo vas estructurando esto ahorita que fijamos prioridades y decimos, bueno, ¿con qué flujo vas a contar? Porque hay cosas que en el día a día pues ya tienes comprometidas, por decirlo así, o sea, pues pase lo que pase, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la nómina, aunque la nómina puede ser variable si decido acortarla o ampliarla. Así es. Pero al final, ¿cómo voy asignando esto? Dado que también, por otro lado, a lo mejor ventas te está diciendo, o en esta visión comercial, te están diciendo, bueno, pues vamos a crecer al 5% o al 10%, y entonces vas a tener más dinero, pero para crecer entonces necesitamos que compremos otras camionetas o necesitamos invertir en una plantilla adicional. ¿Cómo ir logrando este equilibrio entre lo que te dicen que se ocupa para crecer, pero al mismo tiempo dices, bueno, pero el gasto lo tengo que controlar? Claro. ¿Cómo ir manejando esa parte? Eso es muy importante cuando tienes un equipo ya consolidado, que va semana a semana dándose cuenta de qué es lo que está sucediendo, ¿no? De qué es lo que estamos alcanzando tanto en números como en acciones. Porque entonces todos los demás van a aportar a esa estrategia, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor tenemos que hacer una remodelación porque nuestro showroom tiene goteras, ¿no? Pero pues yo quiero que que los que están vendiendo tengan una computadora de primer nivel. ¿Qué es ahí nuestra prioridad? Pues bueno, a lo mejor podemos tener una computadora de primer nivel, ¿no? Y le vamos a invertir a la gotera porque es donde tenemos a lo mejor el mayor flujo, ¿no? ¿Dónde está el costo-beneficio? No, Pau, pero es que si le das la computadora nomás a uno. Pero nos bajamos a una menos, ¿no? Sí. Que podamos, digamos que vamos a hacer esa negociación como la familia. Claro. ¿No? O sea, bueno, a lo mejor tú quieres el cereal de chocolate y tú quieres el de fresa. Sí. Vamos comprando a lo mejor uno combinado y se lo reparto. O a lo mejor se la das a quien está logrando los objetivos, ¿no? Sí, También. así es. O sea, ¿de dónde estamos? Recordemos otra vez el negocio, ¿no? ¿Por dónde nos está fluyendo? Entonces hay que tener como ese costo-beneficio. Y como les decía, si nosotros tenemos un equipo de responsables, de ejecutivos claves, de directivos, que estamos reuniéndonos semana a semana de manera objetiva, créeme que esa cultura se va haciendo un hábito y ya después se van viendo esa parte colaborativa de adaptabilidad, decir, bueno, ok, yo me espero con mi remodelación, pues cómprale las computadoras a ellos, ¿no? Okay. Ahí le ponemos un Mexican Fix y ¿no? salimos. Exactamente. Dejen compartirles que Deloitte en su estudio del 2023 nos comparte que las empresas con planeación y seguimiento periódico tienen 3 veces más probabilidades de crecer sostenidamente. Entonces, lo que tú mencionas de tener un ritmo de reuniones, una rendición de cuentas periódica, te ayuda a detectar más pronto si te estás acercando a las metas o a los objetivos o vas por otro carril. Totalmente. Y es que, ¿sabes qué? No, si tienes una costumbre, un hábito de estos, no vas trabajando bajo el enfoque de la improvisación. O sea, porque a veces vamos resolviendo la operación día a día y tomando decisiones apresuradas que después eso nos va a costar mucho dinero. Nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo, desgaste de los colaboradores. ¿Cierto? Entonces sí tener siempre en cuenta que somos un todo, no solamente en la planeación es el dinero, son los presupuestos, sino también son las personas, ¿no? Claro. Entonces, porque podemos tener todo en muy bonito, muy establecido, pero los que al final aportamos o nos convertimos en obstáculo somos nosotros mismos, ¿no? Y ahora, en esta misma reunión donde vamos ya buscando llegar a acuerdos y equilibrar, hace rato comentabas un tema importante que es hacer como previsiones o provisiones también. Así es. Y diferentes escenarios. ¿Cómo los fijas
pues hay muchas metodologías que dicen que pues el optimista, el realista y el pesimista, sí. Pero en la práctica la realidad es que cómo las empresas pueden empezar a decir, a ver, pues tengo que tener este guardadito por si se me jubila alguien, por ejemplo, no sé, claro. O traigo esta plantilla ya a punto de jubilarse. Cómo ir hilando todo esto que tengo que ir guardando para cualquier imponderable que pudiera ocurrir. Mira, voy a tomar las palabras de nuestro fundador que dice el arte de anticipar, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ir siempre anticipándonos a qué pudiese suceder, ¿no? Entonces, si tenemos esa información que te decía, por eso es importante contar con alguna herramienta donde nos está dando información día con día, idealmente pues en tiempo y forma, ¿no? Cuando ya estamos más grandes y no lo podemos tener solamente en nuestra computadora o en nuestro Excel, el sí ir analizando esos datos que nos suceden o esas eventualidades, ¿no? Porque hay cosas que son muy atípicas, como nos sucedieron los años de pandemia, que pensábamos que iba a ser un mes y al final se nos fue, y que aún así seguimos arrastrando algunos efectos post-pandemia, claro. ¿no? Entonces de ahí ya tenemos como un ejercicio de que sabemos que si por ahí se escucha algo hay que tomar ahí un poquito, ¿no? Uh-huh. Que si tenemos nuestra plantilla a lo mejor con una brecha generacional donde algunos ya se van a jubilar, estamos anticipando que ciertas personas se nos van a retirar y que vamos a tener que poner ahí un dinerito, que a lo mejor nuestra plantilla de chavos que ahora ya están en la parte de home office y que queremos otro tipo de trabajo y otras condiciones, anticiparnos a que a lo mejor no nos van a durar más del año, ¿no? Uh-huh. que nos va a pegar en la rotación. Okay. Por eso es importante que tengamos al equipo comprometido y que al final darles ese espacio que yo les decía de confianza, uh-huh. que no tenerle, y el líder debe de decir, bueno, está bien, pero también los tengo que escuchar, ¿no? Porque gracias a ellos estamos aquí, ¿no? Y por eso les decía yo, ¿no? Un tercero. Pero si tenemos esa información en todos los aspectos, que no nos casemos, porque mucha gente escucha planeación estratégica y piensa luego en los números, ¿no? Correcto. Uh-huh. Pero somos un todo, ¿no? Entonces, sí es importante irnos anticipando, y a lo mejor, si nos va muy bien al final de año, tenemos un ahorradito, ¿no? Claro. Así todo sale bien. Sí. Bueno, tú lo dijiste muy bonito de planeación estratégica y piensas en los números. Hay muchos que dicen planeación estratégica, qué flojera. De alguna manera es hacer el recuento de los daños. Claro. Y a veces empezar con el recuento de los daños dices, híjole, de ahí cuántos me tocan a mí, ¿no? Y luego pues también es un ejercicio pues de vulnerabilidad, de decir, oye, esto no lo hicimos bien, claro. Hubo estos retos, hubo estos juegos, pero yo creo que también, no solamente los números, sino todas estas cosas que luego dices, planeación estratégica es, voy a poner ahí a que me cuenten, te digo, lo bueno y lo malo, ¿no? Y a lo mejor cuando fue un poquito más malo dices, ay, pues va a estar. Mira, Miriam, y se vale, ¿eh? Es parte de la condición humana, es parte de las empresas y no precisamente tienes que planear todo el año. Uh-huh. Si tú no estás teniendo un panorama claro, si estás iniciando y si estás viendo que tienes problemas para avanzar, hazlo al primer trimestre. Y el primer trimestre nos vemos y lo volvemos a repetir. O sea, no tiene que ser precisamente, hay empresas que son grandes y que su planeación la van haciendo de manera trimestral, ¿no? Hace, por ejemplo, un estimado de lo que sería el segundo semestre, o sea, vamos, ¿no? Porque justamente se van como adaptando y a lo mejor también te ayuda para que los colaboradores no se sientan tan comprometidos, tan presionados aquí, híjole, porque luego un año es mucho, ¿no? Uh-huh. Nos salimos con el impulso de la planeación, ¿no? Los primeros 2 meses y luego se nos olvida. Sí. Algo muy importante que quería comentarles, sobre todo para el factor humano, y lo que tú me decías, Raúl, de ya estamos en el ejercicio, estamos trabajando, estamos estableciendo nuestros objetivos, nuestras estrategias, estamos viendo cómo medirlos. Regularmente siempre metemos una parte de integración del equipo, ¿no? Okay. Alguna plática, alguna dinámica. Si nada más nosotros somos 3, a lo mejor escuchamos un podcast de algunos expertos y nos reunimos para platicarlo, para discutirlo. No tienes que traer a un super instructor de Harvard para que te dé, ¿no? Porque eso cuando traes instructores tan acá, o sea, te hablan de empresas tan acá que tú dices, híjole, pues... Sí, no se aplica a mi realidad. Sí, o sea, pues, sí, ¿no? Claro, pues entonces, que... Si queremos hacer las cosas, la podemos hacer con los recursos que tenemos al alcance. Ya, ¿no? Estaba estudiando un doctorado, que por cierto ahorita está en pausa. Hablando de cosas acá. Hablando de cosas acá. No, muchas gracias, pero tengo un compañerito que estábamos platicando en el módulo de innovación
y nos dijo, es que yo tengo X cantidad de presupuesto de innovación. Y ese presupuesto, o sea, tú lo veías y decías, no, bueno, es que si yo tuviera el 1% de ese presupuesto, ¿qué no haría, no? Entonces, sí es importante que adaptes esos datos a tu realidad, porque Claro. si llega un picudo y te habla de Sí, Six fuera de la Sigma realidad. y te habla de comités de 7, 8 personas especialistas y tú dices, bueno, pues es que eso aterrizado a mi empresa, pues está complicado, ¿no? Claro, siempre eso, no perder el piso de nuestra realidad. Y ahí, ¿cómo ves tú o cuál sería tu opinión de cuando se ponen estas estrategias como para tratar de dar seguimiento, de hacerlo tipo juegos, como gamificaciones, donde dices, pues para llegar al objetivo y van poniendo metas y demás? ¿Cuál sería tu expectativa? Padrísimo, ¿Sí? ¿eh? Entre más Ajá. innovadores y más creativos seamos, la gente es más fácil que se involucre, ¿no? Y siempre hay que tratar de pasar ese lado también de responsabilidad y de reto, ¿no? Por eso es desde la creación que los Ujú. involucran, ¿no? O sea, tú te estás poniendo tu objetivo para alcanzar aquí, ¿no? Porque muchos, o sea, es muy común escuchar el, pues me voy a ahorcar solo. Sí, ¿no? correcto. Ajá, Eso es correcto. algo muy, muy común en las empresas. Pero ahora con tanta tecnología y tanta creatividad, o sea, incluso he escuchado de algunos software que van por estrellitas, Ajá. por monedas, ¿no? Para lograr y se hacen reconocimientos. Eso está muy padre. A mí me gustaría mucho que estas prácticas se pudieran implementar en casi todas las empresas, ¿no? Porque te sacan justamente como de esa presión o de esa inercia de tengo que, ¿no? Y lo conviertes en un quiero, ¿no? Y ya a lo mejor no piensas en que quiero mis monedas, ¿no? Claro, o sea, quiero ajá. mis estrellas, porque al final a todos nos gusta el reconocimiento, ¿no? Claro. Entonces sí es muy importante trabajar en eso. Ojalá, de verdad, se los digo a todos, podamos adoptar este tipo de estrategias y de prácticas tan padres y tan novedosas y aprovechar, como les decía, esos talentos. Ahora tenemos mucha tirria hacia los jóvenes por mil cosas, pero la verdad es que tienen mucho talento, tienen mucha creatividad, que a lo mejor en nuestros tiempos, por nuestra educación, Sí. no lográbamos desarrollar. No es que no la tengamos, no la lográbamos desarrollar como ahora lo desarrollan. Entonces aprovechemos ese tipo de cosas que tengamos, porque todos vamos hacia el mismo objetivo, ¿no? Si gano yo como dueño, ganamos todos. Claro. Es ¿no? correcto. Sí, Entonces, es como otra óptica lo que traen las nuevas generaciones, ¿verdad? así Eso es, así muy tomarlos en interesante. cuenta, claro, aunque tengan lo suyo, Claro. como nosotros tenemos lo Claro. nuestro, Como tenemos ¿no? lo nuestro, claro. Sí, Por supuesto. correcto. ¿Qué tipo de herramientas recomiendas tú justamente para pues darle seguimiento o establecer los objetivos? Y aquí sí me gustaría que usáramos alguna terminología, ¿no? Porque ¿qué es un KPI? ¿Qué es un OKR? ¿Qué es un BI? ¿Qué es un dashboard? ¿Qué son todas estas cosas fancy que luego salen de la planeación estratégica? Poderlo, o sea, ¿qué son y qué herramientas tú pudieras recomendar para monitorearlas o usarlas? Ok, vamos a hacerlo desde lo que es la teoría, que lo podamos llevar en una hoja de Excel, y luego lo que tenemos a medida del software, ¿no? De lo que ya podríamos tener de manera que nos aprovechamos la tecnología. De manera general, un KPI, un índice de desempeño, medidas de desempeño o de calidad, un OKR, todo ese tipo de cosas son cosas que nos van a ayudar a medir, ¿no? Okay. A darle seguimiento a esos objetivos y esas estrategias que nosotros planteamos. Los KPI son lo que son los objetivos claves, ¿no? O sea, como dice ahí, ¿no? Que son nuestras llavecitas, digamos, ¿no? Ellos nos ayudan más a medir lo que es darle seguimiento a la estrategia. Los OKR son los objetivos claves, ¿sí? Okay. Recordemos que todos estos nos van llevando con un número, ¿no? Digamos que lo escribimos y tenemos nuestro número. Después tenemos el dashboard o el balance, ¿no? O sea, el cuadro de control. Un cuadro de mando, ¿no? Que ese nos mide 4 objetivos de la empresa. La parte financiera, la parte de procesos, de crecimiento y de fortalezas. El dashboard o el tablero de control se usó hace muchísimo tiempo y se puso de moda como ahora los KPIs, el BI, y todo ese tipo de cosas, pero eso lo puedes llevar también de manera artesanal, digamos, ¿no? Incluso hasta el FODA, cuando nos sale, podemos llevarlo de manera manual también y tener un conteo de cuáles son nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, y de ahí, o sea, hacer un conteo de todo lo que salió en el ejercicio. Veamos cuáles son los mayor mencionados. Lo podemos hacer de manera manual, no necesitamos un contador
Un software Correcto, sí. muy ¿no? complicado. Y entonces de ahí vas identificando cuáles fueron las más mencionadas para entonces llegar a ese resultado, ¿no? Los demás sí los tienes que capturar y sí los tienes que llevar en el día a día, ¿no? Ahora, tenemos la ventaja de que con todos estos cambios tecnológicos, desde el FODA hasta los KPIs, los OKRs, la parte del balance, todo lo podemos llevar a software ya especializados, ¿no? El BI o el Business Intelligence o lo que es la inteligencia de negocios, lo que hace es sacar tableros. Los tableros son las gráficas con nuestras medidas, con nuestros presupuestos y se pueden hacer tan sencillos como tan complicados los quieras hacer, ¿no? Okay. Eso es un BI. Cuando te hablan de BI o inteligencia de negocios, la gente dice, híjole, qué complicado es eso, Ajá, ¿no? sí. Pero no es más que tu tabla de Excel la vamos a convertir a una gráfica y ahí vas a tener todo por eso se llama inteligencia de negocios, porque en un solo tablero es muy similar a lo que es un dashboard, pero ya digamos que más avanzado, ¿no? Para llevar los KPIs y los OKRs, los KPIs, repitemos, pues son las medidas de desempeño para el logro de los objetivos. ¿Son más tácticas? Es decir, ¿los KPIs están abajo de los OKRs o son Se derivan, independientes? digamos. ¿Se derivan? Ajá, porque un OKR te da el seguimiento a la estrategia. El OKR es estratégico y el KPI digamos que es un poquito más numérico, ¿no? Ok, perfecto. Regularmente cuando escuchamos a veces en los comités de dirección, es que el KPI y el KPI y el KPI atiende a una estrategia. Que fue guiada por un OKR, ¿no? Okay. Entonces, ¿podrías darnos algún ejemplo de alguna empresa, decir, mira, del OKR, bajar no sé qué, y un ejemplo de KPI, para que quede más claro? Puede ser que, mira, digamos que tenemos una empresa de distribución de calzado, que hablábamos hace rato justamente de eso, ¿no? Entonces, esa empresa va a crecer en la zona norte del país, ¿no? Entonces, tenemos que nuestro OKR es un crecimiento de, a lo mejor, vamos a hablar en unidades para que sea más fácil, ¿no? De 3 sucursales, ese es un OKR. Ese es nuestra guía, digamos, a dónde queremos llegar. Exactamente. Okay. Entonces, nuestros KPIs van a decir, bueno, a lo mejor de 10 terrenos que tenemos en vista, vamos a visitar 3 por día. Esa es como la medición que va hacia nuestra estrategia inicial, ¿no? Y de ahí van a salir los números. Bueno, de los 3 por día que tuvimos en la semana, se visitaron 2, un terreno ya se vendió, ¿no? Entonces estás dando el resultado ya numérico y con las acciones. Si te fijas, para llevar el control, si es un poco complicado si lo llevas desde aquí hasta acá, ¿no? De manera manual. Por eso es importante que tengamos cuidado a la hora de establecer nuestros objetivos y nuestras estrategias. Entonces, estamos hablando de una prioridad porque digamos que nuestra competencia se fue. Entonces, sí le vamos a invertir a abrir esas 3 sucursales en la zona norte, ¿no? Porque pues nos dejaron el campo libre, ¿no? Podríamos decir entonces que es qué quiero y luego cómo lo voy a lograr. Así es. Y esos son los KPIs. Sí, así es. O sea, la medición de todo esto. Entonces, yo me reúno con ustedes, ya regresé de mi viaje al norte y les digo, bueno, del lineamiento, del crecimiento de las 10 sucursales en el norte del país, esto fue lo que sucedió. ¿Qué hicimos y cuáles fueron los resultados, ¿no? Y de ahí, bueno, ya se toman decisiones. Muy bien, el terreno que está en el centro es el que vimos que era más concurrido, no demás, que a lo mejor cuesta un poquito más que el de las afueras de la ciudad, porque a las afueras de la ciudad solamente lo visitan los fines de semana. ¿Sí? Entonces, ese tipo de información lo vimos desde que fue una planeación estratégica, porque para el siguiente año sabíamos que la competencia se iba a salir del norte, que todos íbamos a apostar para allá. Entonces, el área de recursos humanos ya sabe que va a tener que buscar personal en el norte, para allá. Que en el norte el sueldo es más alto que en otras partes del país, ¿no? Que a lo mejor vamos a tener que buscar personas que iban cerca del centro, ¿no? Entonces, digamos que en este OKR de vamos a abrir 3 sucursales en el norte, ya cada uno de los equipos agarra los indicadores que le van a corresponder, ¿no? Desde que el que va a buscar el terreno o adquirirlo, luego el que me imagino que va a llevar la obra o la apertura, ¿no? Exactamente. Y luego el equipo de RH que va a suministrar el talento que la va a operar, los de logística que van a tener que inventariar esa sucursal, o sea, y ya cada quien va agarrando sus indicadores. Y todos vamos
así. Alineados a la Exactamente. estrategia. Ok. Y eso yo lo dije como directora. ¿No? Ya. ¿No? Les dije, bueno, y a lo mejor va a ser los lineamientos no tienen que ser 10. Correcto. ¿no? Entre Ujú. 1 y 3, porque vamos a invertir, porque todos vamos a estar poniéndole energía a ese tipo de cosas. Cuando tenemos una implementación sabemos que vamos a tener una carga de trabajo extra, pero todos vamos a ir apuntando a ese objetivo. Por eso les decía yo, si se fijan, es Ujú. importante tener claro todos, ¿no? Porque Claro. luego si llegas y no tienes a tu personal involucrado, te van a decir, oye, es que vamos a abrir una sucursal en el norte. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí. ¿No? ¿Cuándo? ¿Pero dónde me dijeron? Y hay que contratar y yo no tengo dinero. Y es ahí donde empezamos a resolver las cosas en el día a día y empezar a trabajar por inercia. Ujú. El problema de la inercia es que nos da adrenalina. Claro. Claro. Entonces nos acostumbramos. Bueno, eso no es problema, o sea, la adrenalina Me gusta. Bueno, pero sí, entiendo hacia dónde va el punto. No mencionaste ahorita algunas herramientas, digo, ya Sí. nos aclaraste muy bien. Claro. Ahora, en las herramientas. Mira, tanto el BI, ya hay herramientas, no voy a meter comerciales, Ujú. pero ya hay herramientas en el Ah, mercado. Adelante. Aquí se valen, ¿eh? Aquí Sí, sí, sí. donde los puedes, o sea, los puedes adquirir, ¿no? O sea, Ok. le pones así tal cual, inteligencia de negocios, BI, y Ujú. te va a salir Varias opciones. exactamente, desde los que te puedes tener de manera gratuita hasta los que vas a tener que invertir en ciertas cosas. Para llevar los objetivos o sea, los KPIs entran dentro del BI, Ujú. o sea, porque en el BI es difícil que puedas redactar, ¿no? Cuál es la estrategia, sino más bien es como más numérica, son los gráficos, son tus presupuestos, son Ujú. tableros de control, ¿no? Correcto. Pero para llevar tus estrategias que son más de acción, puedes tener desde un administrador de tareas, una parte de gestión de proyectos, o sea, de eso sí hay muchísimos en el mercado, ¿no? Justo, digamos que ya estamos en la planeación estratégica, ¿no? Dirección ya les dijo, estos son como las 3 cosas más principales que vamos a hacer el año que viene, pero puede ser que en el equipo surjan muchas tareas, ¿no? De, oye, deberíamos de cambiar al banco fulano porque en el año, ¿no? Nos dio mucho problema, ¿no? Entonces, eso pues ya no es algo estratégico, pero es una tarea. Claro. Entonces, ¿cómo documentas esas tareas? Porque esa no está casada con, o sea, directamente con algo estratégico, la verdad es que no está, Sí, pero eso es hay tu un día a día, montón. claro. Ahí como, o sea, las van anotando, alguien se hace cargo. Lo ideal es que tengas un administrador de tareas y una parte, y para la parte de planeación estratégica de lo que sí realmente ya vimos a manera global de la empresa, Ujú. pues sí tener algo de gestión de proyectos, ¿no? Que de eso sí tienes Correcto. muchísimo. Las nuevas generaciones están más acostumbradas a utilizarlos, ¿no? Las generaciones un poquito más para acá nos cuesta más trabajo estar, ay, es que tengo que capturar lo que tengo que hacer, ay, es que no sé qué. No te creas, ¿eh? Yo Sí. luego, Sí, correcto. Yo ahí sí creo que el tema generacional a veces no tiene mucho que ver, sino las con la ganas, cultura. ¿no? Ajá, sí. Exactamente. Exacto, Entonces, sí. Ajá. si lo hacemos desde el teléfono, Sí. en nuestro día a día, no nos cuesta nada, porque entonces todos estamos involucrados a las tareas, ¿no? Hay ya programas y software increíbles que te hacen inclusive los Ujú. cruces. Nombres, ¿cuáles? Si estamos hablando pues de administradores de tareas, pues puede ser desde un Trello, Asana, Ujú. que Asana te da, Asana, ujú. yo creo que sería uno de los mejores, Ujú. porque ahí mismo puedes subir un BI, en ese mismo puedes inclusive ya viajar hasta la inteligencia artificial y sacar proyecciones, si es que tienes tu información Claro, de base, claro. ¿no? Ujú. Eso es bien importante, no viajemos a algo a una cereza del pastel si no tenemos la masa, ¿no? Sí. ¿Cómo en todo lo que nos has platicado, y todavía no llegamos al punto en donde se van a desayunar en la junta, Sí. en la junta, está esta parte de cultura, ¿no? ¿Cómo tenemos que haber tenido la cultura del registro? Así ¿Cómo es. debimos de haber tenido la cultura de juntarnos a platicar y dialogar sobre la empresa? ¿Cómo debimos de haber tenido la cultura de pues administrar las tareas en la empresa? ¿Cómo logras todo esto? Porque luego muchas veces pues haces a lo mejor el ejercicio y estuvo padrísima la reunión y desayunamos bien a gusto y pasamos un día increíble, pero llévalo a la práctica y ¡pum! Ya nadie lo supo cómo Sí. llegar. ¿Cómo vas logrando permear esto hacia la organización?
Es importante que si no tienes un tercero que te está apoyando en estos procesos de transformación en tu empresa, sí asignes un responsable que esté empujando. Porque para cualquier proyecto, y ustedes no me van a dejar mentir, si no estás bajo la supervisión y el empuje diario, semanal y demás, es muy fácil que se caigan las cosas, ¿no? Claro. Y que se nos olviden y volvamos a repetir el error o el área de oportunidad. Entonces sí es muy importante asignar a alguien que esté. También por eso es importante justamente la cultura de reunirnos los lunes para estar empujando, y aún así, aunque tengas tu junta semanal, que si es lunes, martes, el día que tú decidas, también ahí vas a empezar a tener la cultura de no esperarte cada semana a decir las cosas, ¿no? Las cosas que se pueden resolver en el día a día, debes de resolverlas en lo cortito, en lo particular, que eso es lo que sucede cuando las empresas pequeñas empiezan a crecer. Que de vernos nosotros tres y a lo mejor tomarnos el primer café de la mañana y había resuelto nuestros asuntos, ya después viene otro chavo que le está ayudando a Raúl y yo no sé quién es, ¿no? Entonces ya la comunicación empieza a cambiar. Por eso desde que estamos en un ambiente pequeñito, sería muy bueno empezar a tomar esos hábitos del registro, de la comunicación, de adaptarnos, de la cultura colaborativa y sí, regularmente ayudarnos de un software y de un líder de proyecto. Sí, también sucede que a veces cuando estás muy chiquito o vas iniciando, pues todo lo ves tú, ¿no? Y en algún momento cuando quieres delegar y empezar a trabajar con mandos medios o con líderes, hay personas que ya no se adaptan, de decir, es que antes no me pedías cuentas, ¿no? Y ahora ya tengo que documentar y tengo que registrar, hasta ya empiezan a decir, es que no confías en mí, no, pues no, o sea, no se trata de eso, pero es que esa información tiene que estar en algún lugar. Te vas de viaje, te sientes mal, no estás en la oficina, pues solo tú lo traes en tu libreta o en tu cabeza, peor aún, ¿no? O sea, ¿cómo alguien más puede darle seguimiento a esa tarea si no existe en ningún lado, ¿no? Así es. Y yo creo que esa es una de las primeras transformaciones, porque va a haber gente que se adapte y va a haber gente que no. Y yo creo que ha pasado, ¿no? Que dicen, o bueno, a mí me ha tocado, no, es que él tiene muchos años en la empresa, déjalo que no documente. ¿No? Es que él no documenta. Eso es muy típico, sí. O sea, él no documenta, pero todos los demás sí. Pero bueno, todos los demás que sí ven que documentan, ¿qué crees que va a pasar? No, bueno, sí, exactamente. Pero ahí tenemos un plan B, ¿no? Porque si regularmente esa persona que no documenta es la persona que estuvo con el fundador y le ayudó y es de toda la confianza y regularmente lo tenemos en una generación más grande, ¿no? Hay un segundo, un auxiliar, alguien que pueda apoyar en eso, ¿no? Y eso, digo, ya en otro proceso, te voy a meter el comercial, ¿no? Siempre es muy recomendable que cuando tengamos personal clave, siempre tengamos a alguien, o sea, un segundo, ¿no? En desarrollo, siempre, porque no sabemos qué puede suceder. Desde que me voy de vacaciones hasta que yo me enfermé, inclusive cosas que no tenemos en control, ¿no? Que no tenemos bajo control, pero por eso no debemos centralizar las tareas en alguien. Pero sí, el ejemplo que tú mencionas es muy común, vamos a apoyarlo con alguien más, ¿no? Que puede ser desde un becario, o sea, no necesitas invertirlo. Alguien que esté a su lado y tú le vas a decir a esa persona de una manera muy amable y con todo el respeto que se merece por todo el año que nos ha apoyado, que va a haber alguien que le va a estar auxiliando en ciertas tareas y tú tienes la documentación. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado con las personas que manejan valores y firmas, ¿no? Claro. Porque pasa algo y se nos atoró la operación, que quedamos que la operación es la prioridad. Es la prioridad. Y ustedes como despacho pueden apoyar a esta labor como un tercero. Totalmente, que puede estar. Totalmente. Nosotros llevamos desde la parte de planeación estratégica, si necesitas una sistematización de procesos, si necesitas ver qué pasa con tu estructura, porque a veces crecemos o tenemos que hacernos pequeños dependiendo de nuestro giro o de las circunstancias que tenemos, ¿no? Y precisamente derivado de una planeación, ¿no? A lo mejor este año pienso en vender mi empresa. Correcto. Entonces, si vendo mi empresa voy a tener que ponerla en orden, claro, ¿no? Dejar una estructura más chica porque es lo que me están pidiendo para competir en la venta de mi empresa y en todo eso estamos nosotros. Dinos tu página web para que quien quiera consultarte. Gracias, albertotapiacontadores.com. Excelente. Perfecto, muy bien. Aprovechando ya por último, en tu experiencia, cuando una empresa igual empieza a crecer, empieza a dominar cierto mercado por la especialidad que maneja, pero empieza a tener un volumen de clientes, un volumen de proyectos mayor,
y los sistemas que antes tenía pues ya no funcionan para ese volumen. ¿Qué es mejor? ¿Rehacer el sistema o parchar el sistema y en la marcha ver hasta dónde? Ahí primero ver nuestra realidad. Pensé que nos ibas a decir, ese es otro podcast completo. Te traigo esa duda. Muy buena pregunta. Doctora. Sí, no, todavía no. Hay que dimensionar bien exactamente Sí. nuestros síntomas, ¿no? Sí. ¿Qué queremos? ¿No? ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto tenemos para invertir? ¿No? Porque ahorita en el mercado podemos encontrar muchísimas variedades. Uh-huh. Entonces, hay empresas que tienen giros muy complicados que necesitan efectivamente un sistema que se adecue a ese, ¿no? O sea, por ejemplo, la construcción, ¿no? Uh-huh. Hay sistemas únicos para el ramo de la construcción donde te van a manejar los términos de destajo, lotes, etc., ¿no? Uh-huh. Que eso no lo puedes poner en una empresa de servicios. Claro. ¿Sí? Entonces, hay empresas de servicios donde pueden tener un software más amable, más intuitivo, más pequeño, entonces dependiendo de qué estás haciendo y hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque puedes comprar un carro muy caro y lo vas a usar muy 3 poquito. veces, ¿no? Entonces yo creo que ahí la clave es primero dimensionar bien tu proyecto y hacia dónde vas a ir. Ok, perfecto. ¿No? Pues qué interesante todo lo que hemos conversado. La verdad es que ha sido una plática súper agradable. Un gusto. Y pues aprovechando toda tu experiencia, estoy seguro que nuestros amigos se van con muchísimos datos, tips de cómo sacar esta planeación estratégica hacia adelante. Y pues siempre les pedimos un último consejo, algo que les quieras dar como recomendación final. Híjole, pues que no tengan miedo, ¿no? Que por más que escuchen términos elegantes, sistemas elegantes, ¿no? La planeación se puede hacer con lo que tenemos ahorita, con quienes están a nuestro lado, con las herramientas que tenemos en este presente. Todo se puede lograr, ¿no? Y ya es una inversión de mucho beneficio y es un hábito que nos va a ayudar al crecimiento y a la permanencia de la empresa. Eso sería todo y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias Muchísimas por haber estado con gracias. nosotros, Paola. Ya saben, es querer entonces esta parte. Sí, entonces entonces planear no garantiza el éxito, pero el no hacerlo sí anticipa el fracaso, ¿verdad? Totalmente. Y puedes cambiarlo. Y puedes No cambiarlo. está escrito en piedra. Correcto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Entre Amigos. Si algo de lo que escuchaste te inspiró, te hizo pensar un poco diferente, aprender o inspirarte, compártelo con otro amigo para que podamos seguir creando este contenido. Y no se les olvide dar like a este episodio, por favor, chequen si están suscritos, eso nos ayuda mucho para que este contenido se replique a más empresarios. Y pues muchísimas gracias. Nos Gracias. vemos en la próxima ocasión. Al Chao. contrario, Hasta la gracias a ustedes. próxima. Un gusto.